Muy buenas a todos. A continuación les vamos a presentar sobre la edad contemporánea. El grupo número uno está conformado por los siguientes integrantes: Cañar Jean-Pierre, Chacón Samuel, Frere Julio, Gaby Gladys, Guaman Daniela, Lema Marcia, Horta Brian, Ponce Adán, Tualombo Emerson, Yanes Emma y Yadira Llanza. A continuación, la introducción. La edad contemporánea es el periodo de tiempo que va desde la Revolución Francesa, que empieza en 1789 hasta el día de hoy, y también están conformados por los siglos XIX y XX. Y los hechos más importantes de estas épocas son: en la época del siglo XIX se dio a cabo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Guerra de la Independencia Española. En el siglo XX se dieron las principales guerras mundiales, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. También se dio el segundo siglo de oro español. También se dio la Guerra Civil Española y la transición y la actualidad. Bien, la Revolución Francesa. Llamamos Revolución Francesa al conjunto de cambios producidos en Francia en 1789, que se trata de una revolución burguesa, los cuales los burgueses es una clase social formada por comerciantes y adinerados, quienes quieren tener los mismos privilegios que la nobleza y el clero. Bien, las causas de la Revolución Francesa fueron: en la cuestión política, la burguesía quiere participar en la toma de decisiones; en lo económico, la grave crisis económica, malas cosechas, subida de impuestos, muchos gastos del ejército y del rey; en la sociedad, la burguesía quiere el poder; al pueblo le suben los impuestos y se levantan contra los que mandan; en lo cultural, las nuevas ideas ilustradas, la libertad, igualdad, fraternidad, habían triunfado en América y quieren probarlas en Francia. En la revolución industrial llamamos revolución industrial al paso del taller artesano a la fábrica. Sus causas fueron: la entrada de los burgueses en el poder; los nuevos inventos, que fueron la máquina de vapor, la locomotora, entre otros; el aumento de la población y necesidad de productos; las colonias de Asia, América y África suministran materias primas. Bien, a continuación tenemos los representantes que les van a explicar mis compañeros. Ya. Martin Heidegger, filósofo alemán. Es considerado el pensador y el filósofo alemán más importante del siglo XX. Su pensamiento dice que el humano mantiene una rotunda relación de cohipertenencia con su ser, a la vez que una coexiste en el estado de ser ahí, ser en el mundo o estar en el mundo. Sus obras principales fueron El ser y el tiempo, que es la metafísica y Caminos del bosque. Bueno, a continuación yo voy a presentar sobre lo que es el filósofo Antonio Gramsci. A ver, primero voy a comenzar con una pequeña bibliografía sobre Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 y falleció el 27 de abril de 1937. Bueno, su estudio se dio en la Universidad Delhi Studio di Torino y también se casó con Juliana Schutt. Bueno, entre los aportes que podemos encontrar de Gramsci a la educación son que para educar es necesario un aparto cultural, que a través de la cual la generación anterior pueda transmitir a la generación de los jóvenes toda la experiencia del pasado, de las relaciones pasadas, y les haga adquirir sus inclinaciones y hábitos, incluso los físicos y técnicos que se adquieren con la repetición. Bueno, yo voy a hablar de Ludwig. Fue un filósofo vienés nacido el 26 de abril de 1889 en Viena. Además de filósofo, también fue matemático y lingüista.
Aunque fue de origen austriaco, obtuvo también la nacionalidad británica. Su trayectoria en los estudios empezó en la ciudad de Linz, Austria y Berlín, Alemania. Después Ludwig viajó hasta Bretaña con el objetivo de estudiar ingeniería en la Universidad de Manchester. También trabajó como profesor primero en un pueblo de Austria, después en Trinity de la Universidad de Cambridge. Entre sus obras más famosas de Ludwig están Tractatus Lógico, que finalizó entre 1918 y 1921. En esta obra se recogen algunas teorías más influyentes del Círculo de Viena. También encontramos entre sus obras las observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas, los cuadernos azul y marrón, la gramática. Su muerte, él murió a la edad de 62 en Cambridge el 29 de abril de 1951. Su muerte fue a causa de un cáncer de próstata. Eh, Tiene sus frases célebres como: imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. De lo que no se puede hablar hay que callar. La sabiduría es gris, en cambio la vida y la religión son multicolores. La teoría crítica, representada principalmente por un grupo de intelectuales asociados al Instituto de Investigación Social, que formaron en la Escuela de Frankfurt, Alemania, y crearon una corriente de pensamiento que fue denominada teoría crítica. Horkheimer es considerado fundador y, junto con Adorno, principal protagonista de la Escuela de Frankfurt y también principal impulsor de esta teoría social inspirada en Hegel, Marx y Freud como propuesta para descubrir y describir los orígenes sociales del conocimiento y con el objetivo declarado de formar una teoría de la sociedad contemporánea en su conjunto. Inspirada en el marxismo, al que también exige crítica sus principios fundamentales como a todo tipo de doctrina. Esta teoría rechaza el empirismo y el positivismo, advirtiendo que la tecnología es una amenaza para la cultura y la civilización, y que en las ciencias físicas sustentadas en la tecnología obvian valores humanos. Horkheimer argumentó que en una transformación radical de la teoría y de la práctica social pueden recuperar a la civilización moderna de su enfermedad. Las principales tesis de esta teoría crítica las formuló en sus diversos artículos del periódico alemán, que sirvió como órgano portavoz del instituto durante la década de 1930. También colaboró con Teodoro Adorno, con el que escribió La dialecta del iluminismo en 1947 y con Herbert Marcuse. Sus trabajos fueron reunidos en 1968 con el título de La teoría crítica. Además publicó obras como Crítica de la razón instrumental en 1947 y La dialéctica de la ilustración en 1947. Muere el 7 de julio de 1973 en Baviera, Alemania Occidental, y fue enterrado junto a su esposa en el cementerio de Berna. Algunas obras seleccionadas de su vida fueron El anhelo de la justicia, La crítica de la razón instrumental, La sociedad, razón y libertad, La dialéctica de la ilustración y Sobre el concepto del hombre. Gracias. Jean-Paul Sartre nació en París el 21 de junio de 1905 y falleció en París igualmente el 15 de abril de 1980. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo, posmodernismo y del marxismo humanista. Sus obras. En 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, versión personal de la filosofía existencial de Heidegger. Esta obra la escribió durante su estado de reclusión, ya que se encontraba en medio de la Segunda Guerra Mundial. En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad como filósofo. El existencialismo sartreano.
Sartre tomó la corriente del existencialismo y la adaptó a su propio pensamiento, postulando puntos reflexivos en base a su propia teoría. Entre ellos tenemos la conciencia prereflexiva y la conciencia reflexiva. La conciencia prereflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo, es decir, ser conscientes y pensar acerca de algo. En la conciencia reflexiva, el ego cogito cartesiano surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo, es decir, cuando somos conscientes de lo que pensamos. El ser en sí, algo es por la totalidad de sus apariencias, es decir, algo es por lo que es y por ello se diferencia de las demás cosas. El ser para sí. El hombre es el no ya hecho, el que se hace a sí mismo. Sartre defiende este postulado con su frase: el hombre está condenado a ser libre. Es decir, que su destino depende de sus acciones y sus decisiones. El ser para otro. Sartre defiende que mi yo revela la indubitable presencia del otro. Es decir, si yo veo a alguien más, esa persona vendría a ser objeto para mí. Y yo también sería objeto para otra persona, sería recíproco. Ateísmo y valores. Para el filósofo la existencia de Dios es imposible. Asimismo, Sartre, dentro de su pensamiento, nunca se reservó nada para él, es decir, siempre estuvo en las protestas sociales, siempre propuso su punto de vista en base a la libertad que él postulaba del hombre. A continuación, mi compañero. Escritura y teórica política alemana. Es considerada como una de las filósofas más influyentes del siglo XXII. Obras destacadas: Los orígenes del totalitarismo, donde reflexiona sobre el concepto de totalitarismo, nazismo, estalinismo. La obra Eichmann en Jerusalén, a partir del juicio de Adolfo Eichmann en Jerusalén, obra que fue polémica ya que en ella hacía pública la colaboración con los nazis. Gracias. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas el 28 de noviembre de 1908, París, y murió el 31 de octubre del 2009. Fue un antropólogo, filósofo, eminólogo francés. Dice que fue una de las grandes figuras de su disciplina en la segunda mitad del siglo XX. También fue, de hecho, el fundador de la antropología estructural, método basado en la lingüística homónima creada por Saussure y desarrollada por el formalismo ruso. ¿Qué hizo Claude Lévi-Strauss? Desarrolló una investigación teórica mucho más amplia que tendía a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento en general y basar las diversas ciencias humanas. ¿Cuáles fueron las aportaciones más importantes de Claude Lévi-Strauss? Fue la teoría de la alianza, los procesos mentales del conocimiento y la estructura de los mitos. Gracias. A continuación. El 13 de abril de 1901 en París, en el seno de una familia católica, siendo el mayor de 4 hermanos. Fue un psicoanalista y psiquiatra de origen francés. Sus aportes fue la actualización y modificó la teoría de Sigmund Freud, conocido por todos como el padre de la psicoanálisis. También hizo la psicoanálisis y los aportes de Lacan al psicoanálisis resultan destacables y han permitido dar una visión a su vez novedosa y difícil acceso no a todo público. Michel Foucault nació en Francia el 15 de octubre de 1926 y murió en París el 25 de junio de 1984. Fue un historiador, psicólogo, filósofo y teórico social, también considerado uno de los más grandes pensadores del siglo XXI, cuyas ideas generaron un gran impacto y ejercieron gran influencia en todo el ambiente cultural francés de la época. Sus obras: tenemos la obra Historia de la
de la locura en la época clásica, que es del año 1961, que revela en ella un análisis y revisa el tratamiento que se le da al concepto de la locura a lo largo de toda la historia. También tenemos las palabras y las cosas. 1966, el pensador realizaba una reflexión acerca de cómo todos los periodos históricos se distinguen por presentar una serie de acontecimientos fundamentales que deben establecerse. Tenemos también la arqueología del saber de 1969. Esta es una de las obras más relevantes del pensador francés, en las que realizaba un examen y un análisis de funcionalidad y poder en las oraciones como unidades básicas de discurso. Sus aportes fueron el ámbito en la política. Esta concepción del poder dejar pensar entre relaciones como una oposición binaria, conocida también entre dominadores y dominados. También tenemos la apuesta del poder, que no decía que no es un sinónimo de autoridad, sino que se presentaba en todas partes. El biopoder también servía para comprender el poder que está afuera y que es utilizado como mano negra. Este pensador afirmaba que todo saber implica poder y todo poder también implica un saber específico. A continuación, mi compañero. Gilles Deleuze fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1993 hasta su muerte escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. Nació el 18 de enero de 1925 en París, Francia. Falleció el 4 de noviembre de 1995 en París, Francia. Fue un filósofo francés que a partir de la década de 1960 hasta su muerte escribió influyente en la filosofía, la literatura, el cine y las bellas artes. Sus obras más populares fueron los volúmenes del Capitalismo y Esquizofrenia, el Antiedipo en 1972 y 1000 mesetas en 1980, ambas coescrito con Félix. Desde 1953 hasta su muerte escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. También fue un reconocido profesor de filosofía hasta su jubilación en 1988. Gracias. Bueno, esta ha sido la presentación del grupo número 1. Muchas gracias por su atención.